Muy buenas tardes, mi nombre es Nicauri Carvajal de León. Pues por este medio vamos a estar hablando sobre el gobierno de Balaguer, 1966-1978. Nos encontramos con el maestro en filosofía y letra, Damián Mora Medina. Pues empezamos con la primera pregunta. ¿Qué hizo Balaguer en su gobierno? Adelante. Bien, bueno, el gobierno de Balaguer se caracterizó, o sea, los 12 años, porque él tuvo un gobierno diferente en los últimos 10 años, pero en los primeros 12 años se caracterizó por mucha obra de infraestructura, llámese presa, puente, carretera, vivienda y esas cosas. Ahora bien, en cuanto al manejo con lo que fueron los derechos ciudadanos, se violaban los derechos de la libertad de expresión porque se perseguían a los opositores a su gobierno, o sea, lo de los partidos contrarios eran perseguidos y muchos hasta asesinados y encarcelados y extraditados. O sea que en esa parte no se manejó bien, pero en cuanto a la economía de ese gobierno, había mucha pobreza en ese entonces, a pesar de que él trabajó mucho en el área agrícola, creó la reforma agraria, entre otros proyectos de desarrollo agrícola, pero la desigualdad social era muy evidente en la población dominicana. Muy bien. Bueno, ya usted abarcó sobre la economía, muy bien. Y también, ¿qué fue lo que llevó a Balaguer al poder? ¿Cuál fue ese momento en que Bien, Balaguer decidió meterse al poder? según la historia y lo que yo he aprendido en la vida, en la sociedad, en el entorno social, Balaguer trabajó en el gobierno de Trujillo. Antes de ser presidente, estuvo trabajando también con Trujillo y luego entonces del golpe de Estado del gobierno de Juan Bosch, Balaguer conocía mucho sobre quizá cómo quedarse en el poder y a su vez, según se dice también, contó con cierto apoyo de sectores cavernarios, vamos a decir así, del Estado, que se beneficiaban de esos gobiernos dictatoriales como era Trujillo, y al mismo tiempo también se dice que también contó con apoyo del gobierno llegar al poder y perpetuarse por 12 años. Bien. ¿Cuál era el producto que se utilizaban en primera necesidad para aquella época? Bueno, la economía prácticamente de la mayoría de la población de clase media baja y media baja era una economía de subsistencia, de lo que era a veces el trueque entre la familia, que tú me dabas una cosa, tú tenías, por ejemplo, plátano, yo tenía quizá el huevo o la carne, en fin, o la leche, y vivía generalmente la población en su mayoría vivía en la zona rural, o sea, en el campo, en ese entonces, y la mayoría de gente vivía en condiciones muy infrahumanas, los servicios de salud eran muy precarios y las condiciones de sanitaria, en fin, agua potable y esas cosas, aunque él trabajó mucho también en esos sectores, pero aún así los productos de primera necesidad que la gente comía generalmente eran los productos agrícolas y los que ellos producían ellos mismos, como se criaban muchos animales y eso, la gente a veces comía huevos y carne y leche y eso, tenían a veces ese tipo, pero otra variedad de productos, porque la mayoría de personas no vivía de salario, sino de su propio esfuerzo, de los que trabajaban generalmente en el campo, sembrando
cultivos agrícolas, maíz, batata, auyama, guandule, plátano, arroz, etcétera, etcétera. Según la zona geográfica donde viva la gente, tenía algún tipo de alimentación. Ok. Respecto a los derechos, respecto al trato del ser humano, ¿cómo ganó, perdón, cuál era el trato que le daba este gobierno a los seres humanos? Ok, más o menos ya respondí parte de eso, de que desafortunadamente su gobierno siguió muchos de los lineamientos del gobierno anterior de Leonidas Trujillo, de perseguir a los opositores, a los que tenían disidencia con sus pareceres, con sus opiniones de gobierno. Prácticamente habían varios partidos, pero los partidos mayoritarios eran el Partido Reformista y el PRD. Y ser PRDista o ser del PTD o cualquier otro partido era sinónimo de ser perseguido, encarcelado y a veces hasta asesinado. O sea que se impuso en las diferentes elecciones, se imponían con los militares, se llevaban las urnas de los votos, atentos a ellos, y ganaba el que ellos entendían que tenían que ganar, y al final resultaba ganando Balaguer. Aunque en los mítines que se hacían políticos, por ejemplo, Peña Gómez u otro del PRD presenten actividades multitudinarias y la de ellos más débil terminaba ganando él. Entonces los derechos ciudadanos, la libertad de expresión y esas cosas estaban muy controladas por los medios de comunicación y por las autoridades del gobierno de él. Muy bien. Gracias porque ha abarcado muchas preguntas. No se la llega a responder, pero estaba para respondérsela. Ya me ha dicho cómo ganó Balaguer las elecciones. O sea, fue por trampa, ¿verdad? O cómo la ganaba la mayoría, sí, cómo ganaba las elecciones, no solamente la primera cuando llegó en el 66 al poder, sino en las demás elecciones también se imponía el poder económico y político para ganar. O sea, compraban las voluntades de los electores y también con la presión psicológica de los militares y esas cosas. Muchas veces quizá la gente hasta se abstenía de ir a votar por la presión de los que gobernaban. Muy bien. Gracias por su aporte. Muchas gracias. Pase feliz resto del día. Bueno, gracias a ustedes porque siempre es bueno que se compartan las experiencias de lo que hemos vivido, algún tipo de, que lo vivimos parte de su gobierno, sobre todo en los últimos gobiernos de los últimos 10 años, él cambió, fue más flexible, o sea, en cuanto a los derechos humanos y la infraestructura y qué sé yo. Hubo otros sectores como el sector educativo, por ejemplo, yo como maestro, que comencé a trabajar en su gobierno en el 92, ya a partir de ahí se creó lo que se llamó el Plan Decenal de Educación, que iba del 92 al 2002, y él se comprometió ahí mejorando las condiciones de vida de los maestros, a construir más escuelas y a interesarse más por la educación de los pobres, en fin, que cambió mucha de su política de maltrato y humillación, fue más flexible en los últimos 10 años de gobierno. Muchas gracias a ustedes también por creer que podíamos aportar la idea en este sentido. Gracias. Okay.